Ahora sí estamos con Ever Overzoom, como es su Instagram de Rompiendo la Tarde. ¿Cómo estás, Ever? Hola, ¿cómo andan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Ahí va, perfecto. Les pido disculpas, en realidad las disculpas se ofrecen, no se piden. Pero nunca había usado Zoom. Doy clases, pero doy clases con Meet, con Google Meet. Aprovechemos y pasemos chivos de marcas. ¿Clases de qué, Pero Ever? Ya nunca que había estamos. usado Zoom. ¿Cómo? ¿Clases de qué das? Así la gente te conoce. Clases de literatura. Intento dar clases de literatura. Supuestamente doy clases de literatura. Ok, con esta nueva modalidad que es por el COVID, por Meet, como dijiste recién. con esta, con esta nueva modalidad que nos permite usar Meet, que tiene algunas cuestiones de seguridad que son un poco más poderosas que Zoom, por eso la institución decidió utilizar Meet. Y jamás había utilizado Zoom y no sabía cómo se usaba. Así que bueno, me están desvirgando de Zoom ustedes dos. Todo un privilegio. Muy bien. Y encima los desvirgan dos personas. Sí. Lo cual, bueno. Y Ya para después va a estar más. si contamos al operador Dani también somos... Somos tres. Muy bien. La desvirgación en un trío. Bien. También. Es un buen debut, es un buen debut. Bueno, Ever, ¿qué nos trajiste Dijo para el hoy? bambino. Para el día de la fecha, justamente hablando de cuestiones turbias que tienen que ver con, vamos a hablar un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Alguna vez han consumido el libro o la película? La película. Sí, la película de los 70 y después la otra, la que es medio. Que de un. Soy malo con los directores, pero no hay una versión media más moderna. Sí, yo vi la de La de Tim Johnny Depp. Burton. ¿Cómo? La de Tim Burton La de decía. Tim Burton, correcto. Yo vi la de Johnny Depp que hizo hace poco, que tenía el soundtrack de Avril Lavigne. Es esa. Ah, ¿es esa? Ok, bueno. Esa es la de Tim Burton, exactamente. Sí, no me gustó. Hacen como versiones un poco más lavadas. Igual esa versión de Tim Burton es bastante libre, no es una versión, digamos, que siga fielmente lo que dice el libro, por decirlo de alguna manera. Pero hoy, más que hablarles exactamente del libro en sí, me gustaría hablarles un poco de la vida del autor, que es Lewis Carroll. Si nosotros hubiésemos que confeccionar un personaje para escribir una película de terror, creo que elegiríamos la vida de este autor sin lugar a dudas por todas las cosas que les voy a contar a continuación. Si uno piensa en Alicia en el País de las Maravillas, puede pensar en un libro que se le puede regalar a un niño, ¿verdad? Sí. Uno se lo regalaría a un familiar pequeño que tiene en la casa, lo compartiría, está hecho inclusive por la empresa Disney, que es la que se encarga de repartir educación a los niños, ¿verdad? ¿Quién no ha consumido una película de Disney cuando era chico o ahora de grande también? Pero bueno, a eso me refería. Quería hablarles un poquito de este autor que en realidad se llama Charles Ludwig Thompson. Lewis Carroll es un seudónimo, sí, como todo artista tiene un seudónimo. Nace en 1832 en pleno contexto, vale aclararlo, de la reina Victoria de Inglaterra, que era una reina sumamente cristiana, que perseguía y encerraba a todo aquel que osaba salir de noche, una adelantada a todo esto de la cuarentena. No dejaba salir a la gente de noche, no dejaba ir a la gente a los bares, andar borracha, ni nada de eso. Cualquiera que fuera encontrado por las autoridades era llevado preso. Entonces, en ese contexto, la literatura se sumerge en el mundo fantástico y surgen un montonazo de obras, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Alicia en el País de las Maravillas. Ok, ok. Eh, tenía entendido, no sé si que Disney hizo, o sea, Disney no escribió Alicia en el País de las Maravillas, obviamente, como vos dijiste, pero sí fue el primero que la animó, puede ser, que combinó esto de los dibujitos con las personas reales. Exactamente, fue el primero que la llevó al cine. Dicen que es bastante fiel la película. Yo la de dibujitos no la vi, la verdad. Es esa que están pasando ahora en imágenes. No la he consumido, pero dicen que es bastante fiel al libro, aunque toda la parte turbia quizá de la historia debe estar bastante lavada. Vieron cómo es Disney que lava todo para que sea pulcro e inocente. Sí, ahí estamos viendo el tráiler de la película de 1950 o la de 1930, no sé, pero es muy turbio. Es como que da más miedo Y a dar algo para niños. Bueno, que es ese conejo. exactamente. Bueno, todo lo viejo en blanco y negro del cine mudo da un poco de miedo, ¿no? Es como un poco una cosa extraña, no es algo a lo que estemos acostumbrados y da un poco a turbio. Pero particularmente, bueno, por los efectos especiales y los trajes que utilizaban, que eran bastante falopa, ¿verdad? No eran cosas que pudiera tener a un niño sin darle miedo.
Pero sí, mira lo que es eso. Yo lo estoy viendo con deleite, Es diría. una historia ya, ¿no? Que por lo menos uno puede llegar a pensar que este muchacho ha consumido estupefacientes, honguitos o lo que sea, porque no, ya cuando nos metemos con el tema del conejo, el reloj, todo ese mundo surrealista, a mí me parece o que estaba tomando mucho ribotril o alguna cosita, ¿no? Un whisquito, un huicacho. Un poco de todo, Don Arwati. Tiene que ver quizá también un poco con esto que les comentaba al principio, en el contexto en el que no se los dejaba hacer nada, la gente se refugiaba en el mundo playero, falopa y fantástico de la literatura, como es el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Pero vamos a hablar, si quieren, un poquito de la vida de este autor que les contaba al principio. Un datazo es que sufría bullying de pequeño porque era tartamudo, ¿sí? Bullying no en los términos que conocemos hoy en día, sino que sufría el bullying de aquella época. ¿Sí? Se burlaban de él porque era tartamudo. Él es hijo también, y es un dato interesante, de un matrimonio eclesiástico. ¿Sí? Su padre era pastor en una iglesia, y no es un dato menor porque la iglesia siempre tiene cuestiones medio turbias que ver quizá en la vida de mucha gente, no todas las iglesias, pero bueno, hay un gran número de... ¿En qué se basa para decir eso? Acá somos cristianos, señor, por favor, derechos humanos. Mire, tengo una cruz acá colgando yo, pero bueno, una cosa no quita la otra, señores. Marketing. Como les contaba, entonces, fue criado por un matrimonio de pastores, y justamente él nunca iba a ser un predicador como su padre porque era tartamudo y siempre creció como con ese complejo de que no iba a poder seguir el trabajo que realizaba su padre en esta iglesia. Y particularmente, bueno, ya cuando es grande, va desarrollando distintos trabajos que tienen que ver con el mundo intelectual, ¿sí? Ingresa a trabajar en una institución como bibliotecario, y es ahí donde conoce a 3 niñas que son las que van a ser como sus musas inspiradoras. Así suena returbio, pero así fue. Sus musas inspiradoras que la llevaron a crear el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Esa niña llamada Alicia existió, se llamaba Alice Liddell. Era una niña de 8 años con la que, acá vienen las partes turbias, Lewis Carroll salía a pasear por el bosque con la niña, con una niña. Y turbio, polémico. Salía a andar en bote por el río con Alice y sus 2 hermanas. ¿Sí? Sus hermanas se llamaban, los tengo anotado acá porque si no, no me voy a acordar, Lorina y Edith. Salían las 3 niñas, pero su favorita, como la que siempre se llevaba de paseo, era la pequeña Alice, que no es esa nena rubia que nosotros tenemos en el libro y que tenemos en la película después, esa imagen que nos imaginamos a Alicia, nos imaginamos a esa nena rubia de trajecito celeste con un delantal blanco. Sí, la rubia hegemónica Esa rubia hegemónica es otra niña con la que él salía de paseo, que no se llamaba Alicia, con la que no tuvo una relación muy fuerte, pero sí se basó en ella para hacer lo estético del personaje. Porque la verdadera Alice Liddell era una nena morocha, de tez y de pelo, que no tenía nada que ver en cuanto al estético con ese personaje que es el protagonista de esta novela de la que estamos hablando hoy. Estoy trazando un paralelismo entre Wonderland y Neverland. Ajá, muy bien. Neverland, que es el parque de diversiones de Michael Jackson, que también sacaba a pasear a Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, que también era rubio. Era rubio como Alicia. Che, ¿no se habrá inspirado también Michael Jackson ¿No habrá leído a Carrie Lewis también, Michael Jackson? Puede ser. La verdad que tiene un poco que ver bastante lo turbio. De hecho, bueno, tengo un libro acá, que es este, que subí a mis historias de Instagram. En este libro tenemos un montón de fotos que él sacaba, porque tiempo después él se hace fotógrafo y empieza a sacarle fotos a todas las niñas con las que tiene relación, disfrazadas de distintos motivos, ¿sí? Las disfrazadas de colegiala, la de colegiala, de bucamita. Un catálogo de cocot, de lencería. No precisamente con ese tono, sino con algo un poco más turbio todavía, ¿sí? Y los padres de Alice, de hecho, se pelearon con él por una foto que le saca a la pequeña Alice Liddell, que está ella vestida de pordiosera y muestra un pezón. Es una niña, ¿no? Pero bueno, muestra un pezón. Por Dios. Y eso levanta como la polémica en aquella época, y ahí es donde los padres deciden separarlo. También hay un montón de documentos que se encontraron tiempo después de muerto, cerca de 20 años después de muerto Lewis Carroll. Un investigador encuentra
su libro fotográfico y un conjunto de cartas que él se escribía con la pequeña Alice y con otras niñas con las que tenía relación. Lo polémico de todo esto es que justamente Alicia en el País de las Maravillas es un libro que nace porque a él le gustaba, en esos paseos que daba por el bosque y por el río con estas niñas, contarles cuentos y contarles historias fantásticas y maravillosas a las niñas, y de ahí justamente surge el libro que nosotros conocemos hoy día, que es el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que al principio se llamaba Alicia, Las Aventuras de Alicia Bajo Tierra. Ese era el nombre original que tenía el libro. Y tiempo después se decide ponerle Alicia en el País de las Maravillas como lo conocemos hoy día. Llegó a tener, no sé si le estoy complicando la vida con lo que le voy a preguntar, ¿llegó a tener éxito de inmediato cuando fue publicada la novela o tuvo como todo post-mortem y después se vio el éxito? Él, de hecho, como toda persona bulineada, tenía como una autoestima un poco baja. Y imagínense la industria editorial, la que publicaba libros, la que era la encargada de publicar libros. En aquel entonces no es que había 50.000 editoriales como hay hoy en día, que vos juntás 20 lucas y vas y publicás tu libro por más que sea una pedorrada. En ese momento no había oportunidades, tenías que ser realmente bueno y había una sola editorial en un país quizás. Las editoriales confiaron en él para que publique Alicia en el País de las Maravillas, pero él tenía la autoestima tan baja que dijo no, porque me hacía acordar el personaje de Gazalla, Soledad. Dolores Solari. tenía la autoestima tan baja que decía no, pero si yo les hago publicar mi libro, después no van a vender ninguno y se van a fundir por mi culpa, no, prefiero que no. Entonces él decide poner plata de su bolsillo para poder publicar el libro por él mismo, por sus propios medios, con sus propios recursos, pero así todo logra tener éxito, porque tampoco es que había muchos escritores en aquel entonces, estamos hablando del 1800, repito, no es como ahora que tenés 50.000, y la lectura no era algo común tampoco a todo el mundo como es hoy en día, ¿sí? Hoy en día el que no lee es porque no quiere, en aquel entonces no era tan así la cosa. Pero yendo un poco más a la idea de lo turbio de este personaje, hay un momento de su vida en el que él después se pelea con la pequeña Alice, se pelea con los padres, más precisamente no con la niña, y decide abandonar la fotografía, y es ahí donde archiva esos documentos junto con las cartas que después va a encontrar este investigador, que se va a hacer conocida toda esta historia turbia de Lewis Carroll después de muerto este personaje. Anteriormente a todos estos sucesos, él deja la fotografía, archiva todo ese contenido turbio que tenía con las nenas disfrazadas y demás. Después les voy a pasar las fotos si quieren subirlas a las historias de @sinrótulo para que la gente las pueda ver, que son muy turbias. Y también están las cartas en el libro, pero bueno, no se los voy a pasar. Pueden googlearlo, también está en internet. Otro dato curioso y turbio es que él empieza a tener conexiones, ahí viene la parte falopa de la que quizás hablaba Arwati, empieza a tener conexiones con seres de otro universo. Entonces, no con extraterrestres precisamente, sino más que nada con el tema espectros, fantasmas, y se mete en una secta que se llamaba la Sociedad Psíquica. Sociedad Psíquica se llamaba esta secta, en donde había un montón de gente que justamente tenía conexiones de todo tipo con el inframundo, con personas que estaban muertas supuestamente. Y ahí hay un pintor muy famoso que tiene un cuadro, que no sé si hoy día es conocido, de una persona muerta con la que supuestamente tuvo contacto, y sigue toda esta parte turbia. Posteriormente a todo esto publica el segundo libro de Alicia, que es Alicia a través del espejo. La primera parte de Alicia, que es Alicia en el País de las Maravillas, es bastante inocente. Es un libro que refleja fielmente la parte inocente de una Alicia, de una niña que juega todo el tiempo. Tiene un montón de cosas interesantes a nivel literario. Hay un montón de neologismos en el libro. Los neologismos son palabras inventadas a partir de la fusión de otras. Pero lo complicado y lo jodido está en el hecho de que fue un libro escrito en inglés, y para hacer traducciones al castellano de esos neologismos es un poco complicado. Es algo así como traducir, no sé, neologismos de Argentina, como por ejemplo guachín. ¿Cómo haces para traducir guachín al inglés o al alemán? Sí, lunfardo, digamos. Es un poco imposible, claro, son los lunfardos de cada región. Entonces se pierde en la traducción del español toda esa cuestión metafórica que hay en la obra
que está en inglés. Para quienes sepan inglés, quizá sí puedan apreciar toda esta parte, pero quizá no. De todas formas, es como un dato de color, lo tiro para decorar esto. Hay un autor contemporáneo que se llama Washington Cucurto, que es un autor que escribe justamente en el lenguaje tumbero, en el lenguaje villero, todas sus novelas y todas sus poesías, y es un autor muy reconocido, por ejemplo, en Europa, y existen traducciones de sus libros en alemán, así que me interesaría saber cómo se dice altas llantas en alemán, o cómo hicieron esa traducción. Me parecería interesantísimo de ver. Pero bueno, culminando un poco con la historia de este autor turbio, llamado Lewis Carroll, fallece finalmente después de toda esta vida medio falopa desde sus inicios que tuvo, en la que pasó desde el sufrimiento hasta someter al sufrimiento a otras personas. De todas formas, si ustedes buscan en internet, no existen pruebas concretas de que él haya abusado a estas niñas, porque las cartas en las que supuestamente se especifica una relación amorosa, que es una suerte de misterio, porque nunca se va a poder comprobar, fueron quemadas por los padres. Hay una parte de la historia que cuenta que cuando se pelea el matrimonio Liddell, los padres de la pequeña Alicia real, con Lewis Carroll, queman todas esas cartas perversas que supuestamente él le mandaba, pero justamente nunca vamos a poder saberlo o comprobarlo fehacientemente porque esas cartas fueron quemadas y nunca sabremos qué es lo que pasó realmente. En cuanto a la vida de Alice Liddell, ella se casó y una vez casada y grande, él va a buscarla mucho tiempo después, cuando ella ya es una mujer adulta, y tienen un reencuentro de una sola vez, lo que me da la impresión de que ella no quiere saber mucho con este personaje, y finalmente Lewis Carroll muere como todo gran artista, solo y en una situación psicológica bastante complicada, diríamos. Estamos con Ever de Rompiendo la Tarde, que nos está contando la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Ever, para la gente que no la vio la película o que no leyó el libro, ¿de qué se trata más o menos el guión o la película? Es un libro que se desarrolla en un mundo onírico, en el mundo de los sueños. Es una niña que, como cualquier otra, que de un momento a otro se queda dormida y cuando se despierta ve pasar ese famoso conejo blanco que la lleva a caer en esa madriguera, en ese pozo profundo, y se dice muchas veces que en ese pozo que cae, nunca termina, está esta cuestión de lo abstracto, de lo inmaterial que tiene que ver con el mundo de los sueños, y todo lo que pasa después es bastante falopa y es bastante parecido a lo que ven en el cine, pero es bastante lúdico en cuanto al uso de las metáforas y del lenguaje que hacen, y aparecen todos esos personajes locos que quizá después tienen como una suerte de valor psicológico en el que no me voy a meter porque no conozco de psicología, pero bueno, le dan como un lugar a el sombrerero, al conejo, a la liebre, a la oruga, que es la que está fumando literalmente falopa en el libro. Es un poco complicado para darse. Yo creo que la moraleja es no se lo regalaría a un niño. Okay. Muy bien, ¿cuántos Ever le pone a este libro emblemático de la literatura mundial? Es que tengo mis conflictos mentales con este libro, porque a mí me encanta Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro que yo daba mucho, y de tanto investigarlo, y de tanto comprar muchas versiones, descubrí toda esta parte que es returbia, y dejé de darlo porque es como que seguir escuchando a Michael Jackson es complicado. Se me complica mucho separar el artista de la obra en este caso, y me parece que tiene que ver todo con un todo encima, porque justamente el libro fue escrito para la niña que quizá padecía todo esto. Y el libro en sí, por fuera de Lewis Carroll, es un 10 Ever, absolutamente. Tiene un montonazo de cosas para analizar y es sumamente poderoso a nivel literario. Pero bueno, es menos 10 Ever teniendo en cuenta todo esto. Es como muy turbio leer una historia de una niña después de todo esto. Bueno, pero es verdad, a veces cuesta separar el artista de la persona, independientemente de lo que haga. Pero nos quedamos con un 7 Nos quedamos con No. un 7. o con el 7, Ya dijo que el libro es un 10, ya está. no dijo, después dijo que no. No, el artista dijo. Bueno. El artista es un menos 10. Exactamente, como dice Nano. Ever, estás por empezar un nuevo proyecto literario también. ¿Nos puedes contar un poquito de eso o es un secreto? No, no es un secreto para nada. Hay un poco de misterio porque me gusta ponerle misterio a las cosas, nada más. Un poco de suspenso más que de misterio. En un par de días, en unos días vamos a estar arrancando con un nuevo proyecto, una nueva
para los oyentes de Frecuencia 106 y más allá, que se llama Literatura en órbita, en el que justamente vamos a analizar unos cuantos textos así falopas de este estilo. Ajá, muy bien. Entonces esto es como un adelanto de lo que se pueden encontrar. Ya podemos decir horario o todavía no, o que lo sigan en las redes. Todavía no, los invito si quieren a seguirnos en @literatura en órbita, ok. Me gusta ponerle el ok a todo el final como que es verídico, es esa y no es otra. Ah, como el mío, como mi Instagram. Bueno, muy bien. Exacto. Excelente. Y el que lo puede, que lo quiera seguir, usted lo contrata para fiestas infantiles y animar cosas en cuanto a la literatura, qué sé yo, un bar mitzvah y el tipo va y te lee Para leer cuentos a los niños, Sí. no hacen una ronda en una plaza. Leer cuentos No. a los niños. Toda la literatura infantil está muy lavada, la que nos llegó a nosotros está muy lavada. Después hay otra historia muy turbia como la de Caperucita Roja. En el cuento original, Caperucita Roja es violada por el lobo y la capa roja representa justamente un poco de toda la violencia que sufre por parte del lobo que vendría a ser un hombre. Todas esas historias llegaron lavadas a nosotros, no Ahora, llegaron tal Muy cual. bien. Yo quiero el análisis profundo de Ico el caballito valiente de Larguirucho, porque detrás de Horacio Ferrer hay un mundo, ¿no? Y Gold Silver era una cosa muy rara, ¿no? ¿vos sabías que el gran Ampa era Serrucho, no? El otro, el más chiquito. Serrucho era más chiquito. Neuro. Ah, ¿Doctor Negro? Serrucho. Serrucho era más chiquito. El gran Ampa, el malo de Super Hijitus, Sí. era Serrucho. ¿No era Doctor Negro? No, Doctor Neurus era el malo, pero el Doctor Neurus tenía un jefe, que era el gran Ampa, Ah, pero que nunca se veía. que nunca se veía. Por eso, Claro. era Serrucho. Era como el malo del Inspector Gadget, nunca se sabía la cara él siempre estaba, no, pobre gato que Claro. lo revoleaba a todos lados. Bien, en esta digresión de dibujos animados, le decimos que lo pueden seguir al señor Ever. ¿En dónde, mi querido? En @egoeversum, así como suena, con B corta, Ever. Bueno, Ok, bueno, a ver, muchas gracias por participar, Increíble la columna. No, gracias a ustedes por el espacio, muchachos. Ok, nos vemos la que sigue, Ever. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con más Sin Rótulo Radio.